Nació en San Juan, conoció Buenos Aires porque su padre buscaba trabajo, fue futbolista, se salvó de un descenso, fue presidente de Barraca Central por casi 20 años, asumió como máxima autoridad de la AFA y fue actor fundamental de la tercera estrella mundial de Argentina. Bienvenidos a Chiqui Tapia Masterclass, la historia del presidente de la AFA más subestimado, un barrendero que terminó levantando la Copa del Mundo. Criticado en muchas oportunidades, enemistado con figuras poderosas de la política nacional, Tapia se metió en la historia del fútbol argentino y consolida día a día más su imagen como dirigente internacional, más allá de las controversias al frente de la AFA. El Chiqui soportó las críticas de toda la prensa y los intentos por desplazarlo como presidente de la AFA desde que le tocó asumir dicho rol en 2017. Es que nadie imaginaba el camino que su gestión iba a trazar con el tiempo, contratando a un entrenador que en un principio fue acusado de traidor e inexperto, con el que conseguiría una Copa América, la finalísima y el Mundial de Qatar 2022. Pero vayamos al inicio de todo esto, cuando Claudio Tapia todavía no estaba ligado al fútbol. Que jugó al fútbol es cierto, lo hizo en Barraca Central y en Dock Sud, dos equipos históricos del ascenso argentino, pero su vida comienza el 22 de septiembre de 1967, cuando nació en Concepción, en la provincia de San Juan. Es uno de los tres hijos de un padre laburante, tal como él mismo lo define, de profesión tintorero y una madre ama de casa. Los Tapia eran una familia humilde que a comienzos de los 70 viajaron a Buenos Aires en busca de oportunidades. Cuando tenía 11 años, sus padres decidieron mudarse al barrio de Barracas y allí fue a probarse como futbolista. Jugó en las inferiores y llegó a primera, donde lo hacía como número 9, o posición más conocida como la de centro delantero. De Barracas se fue a Sportivo Dock Sud, donde en un año logró salvarse del descenso y volvió al club que lo vio nacer para ascenderlo a la C. Después de aquella gesta, terminó colgando los botines. Si bien el fútbol era su pasión, los viáticos no le alcanzaban para vivir. Entonces comenzó a trabajar en Manliva, una empresa de recolección de residuos donde lo hizo entre 1986 y 1995. Allí pasó de barrendero a recolector, sin dejar de lado su pasión, que era la de ir a ver al club el que es hincha, porque Chiqui es confeso hincha de Boca, trabajaba muchas horas en el camión. Sobre el final de la década del 90, viejos dirigentes de Barraca Central acudieron a él en busca de ayuda. Para 1998, el club pasaba por un momento complicado y lo invitaron a un partido para hacerle saber que el club estaba por desaparecer, a lo que le ofrecieron hacerse cargo de la presidencia, y dijo que no. Pero 3 años más tarde tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. A los 35 años asumió como el máximo mandatario de Barracas. La excusa fue que al ir un día a la cancha, con su padre ya fallecido, se le vinieron recuerdos y la nostalgia lo inundó tanto que decidió meterse para ayudar. En dicha elección fueron 150 los votantes y fue electo presidente de Barraca Central. Para entonces, Chiqui ya estaba casado con Paola, hija del sindicalista Hugo Moyano. Claudio y Paola tuvieron 4 hijos: Emiliano, Nadia, Matías e Iván, estos dos últimos bastante ligados a Barraca Central. Hay quienes dicen que gestó su poder gracias al respaldo de su suegro, pero en el Guapo reconocen que su gestión al frente del club fue tan buena que hizo resurgir a la institución. Sobre el final del 2001 comenzó su gestión y lentamente fue ganándose la confianza de quienes lo apoyaban. Para 2003, el equipo logró asentarse en la Primera C y el 29 de noviembre, a 2 fechas de finalizar el torneo, fueron campeones, lo que le significaba el primer título en la historia de Barraca Central. Su carisma y conocimiento de la vida dirigencial, tanto en lo futbolístico como en lo gremial, lo llevaron a hacerse un hombre fuerte en el ascenso, entendiendo que aquellas divisiones son el alma y la fuerza de choque del fútbol argentino. Ya para ese entonces, con el club saneado económicamente y en la Primera B, tercera categoría del fútbol argentino, le permitió ser integrante del comité ejecutivo de la AFA. Para 2008, socios de la asamblea oficial del club decidieron ponerle el nombre de Claudio Chiqui Tapia al estadio de Barraca Central. Mientras tanto, los principales medios de comunicación del país lo miraban de reojo por sospechas en algunos arbitrajes que favorecían al club barraqueño. La muerte de Julio Humberto Grondona, histórico presidente de la AFA durante 35 años, a pocos días de haber finalizado el Mundial de Brasil 2014, fue lo que desencadenaría el futuro de Tapia tal como lo conocemos hoy. Para aquel momento, don Julio llevaba más de 3 décadas al mando de la asociación y su muerte fue tan trágica para el fútbol argentino, ya que el ente madre quedaba acéfalo de conducción. De forma interina, Luis Segura
por aquel entonces presidente de Argentinos Juniors, asumían el cargo hasta el llamado a elecciones que se terminaría dando un año y medio más tarde. 3 de diciembre del 2015, predio de la AFA en Ezeiza. 75 asambleístas votarían al próximo mandatario entre Luis Segura y Marcelo Tinelli. Aquella jornada ocurrió un hecho que nunca se sabrá qué sucedió. De 75 habilitados a votar, la elección finalizó 38 a 38. Sí, 38 a 38, como si hubieran votado 76. Tras el bochornoso hecho, la FIFA decidió intervenir y convocó una comisión normalizadora, encabezada por Armando Pérez, quien era el máximo dirigente de Belgrano de Córdoba, hasta regularizar la situación. Finalmente, el 29 de marzo del 2017, prácticamente un año y 4 meses después, Claudio Tapia era oficializado como presidente de la AFA, con 40 votos a favor y 3 en blanco, el cual contaba con el apoyo de Daniel Angelici, de Boca, y Hugo Moyano, de Independiente, como vicepresidente primero y segundo respectivamente. Siempre se supo que para ser presidente de la AFA es inevitable el apoyo del poder de turno, pero justamente Tapia podría ser la muestra de lo contrario, porque durante su gestión se peleó con los Moyano, quienes se consideraron traicionados por Chiqui, también con Macri, presidente del 2015 al 2019 del país, y con Alberto Fernández, sucesor de Mauricio. Su fortaleza terminó siendo construida en cuanto a los clubes del ascenso y del interior del país. Volviendo al plano futbolístico, a varios meses de la asunción, decidió dar por concluido el ciclo de Edgardo Bauza al frente de la selección y en su lugar contratar a quien en ese momento era el entrenador de moda, como Jorge Sampaoli, que venía teniendo una gran temporada en el Sevilla. Con la contratación del casildense, Argentina sufrió pero terminó clasificando al Mundial de Rusia 2018 en la última jornada. Durante la Copa del Mundo, el equipo no presentó su mejor versión y fue derrotado prematuramente en los octavos de final ante Francia, quien terminó saliendo campeón por 4-3. Este sería un punto de inflexión muy importante para Claudio Tapia al frente de la AFA como presidente, porque sabía y entendía que debía contratar un buen gerente para la selección. Luego del fracaso de Rusia, Sampaoli decidía no continuar al frente de la Argentina, aunque con el correr de los días esperaron que dé marcha atrás la situación, pero finalmente la decisión fue la no continuidad. Uno de los ayudantes de Sampaoli durante el Mundial había sido Lionel Scaloni, quien venía dando sus primeros pasos en la dirección técnica, pero nunca había estado al mando de un equipo profesional. Él fue el elegido para hacerse cargo del torneo juvenil de la Alcudia, en el que Argentina se consagró campeón con la dupla técnica de Lionel Scaloni y Pablo Aimar. Pero si te interesa saber más sobre la historia de Lionel Scaloni, te invito a que hagas clic en la tarjeta que aparece acá arriba o si no, en la descripción te dejo el link para que vayas y lo veas. Lo cierto es que Tapia había encontrado un reemplazo para la selección mayor, por lo menos hasta poder hallar a uno de renombre. Con el correr del tiempo y bajo una lluvia de críticas, Lionel Scaloni armó un camino y un proyecto que lo terminaron consolidando como el entrenador, pero siempre discutido. Eso a Tapia no le modificaba en absoluto, y su decisión era constantemente rectificar a Scaloni como el encargado de construir dicho proyecto y volver a llevar a la Argentina a la gloria. El segundo gran problema que debió afrontar Chiqui en su presidencia fue la de convencer a Lionel Messi para volver a la selección, luego de su alejamiento post-mundial de Rusia y que durante los primeros partidos de la era Scaloni se había buscado armar un equipo para su posible regreso. El 22 de marzo del 2019, Argentina debía enfrentar a Venezuela en un partido de carácter amistoso en Madrid. Aquel día se daba la vuelta del 10, luego de un trabajo compartido entre el presidente y el entrenador de la selección argentina, en un operativo de convencimiento para un proyecto bien gestionado. Aquel encuentro terminó siendo con derrota ante Venezuela, pero eso fue una anécdota. Lo que poco se sabe es que la relación de Messi y Tapia había comenzado tiempo antes, cuando todavía estaba la comisión normalizadora, que quienes conocen las internas de la AFA entienden que fue el peor momento del ente en cuanto a la organización. En aquel momento, Chiqui, siendo presidente de Barraca Central, se había hecho cargo de la logística alrededor de la selección, administrando vuelos charter y alojamientos en hoteles. Incluso hay hasta quienes aseguran que habría puesto su propia tarjeta de crédito para pagar gastos de la selección. Y probablemente se entienda más, cuando el 23 de junio del 2016, Lionel posteaba en su cuenta de Instagram esta imagen junto al Kun Agüero, dando a entender su disgusto por la organización de la AFA
en la previa a la final de la Copa América 2016. Aquel 2019 serviría para que Argentina construya su idea de proyecto con un equipo que acompañe a Messi como estandarte, sin descuidar la importancia del conjunto. En la Copa América disputada en Brasil, la selección llegaría hasta las semifinales, cuando perdió por 2-0 ante el local con mucha polémica respecto al arbitraje, y Messi ponía el grito en el cielo. La verdad que bronca porque creo que hicimos un gran partido, un esfuerzo muy grande, no era para que termine de esta manera, creo que ellos no fueron superiores a nosotros, se encuentran con el primer gol, después el segundo ya una contra donde no cobra el penal antes, donde está también la de Otamendi, que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido. No es excusa, ¿no? Porque esto es más allá del partido, ¿no? Pero creo que para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Pero creo que no tenemos que reprocharnos nada. No se dio, no ligamos, porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, estamos jugando contra Brasil, que tiene grandísimos jugadores, siendo local. Y como dije recién, toda la boludez iban para ellos, tarjeta para nosotros, ellos no, jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR, nunca la revisaron. Repito otra vez, en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, de mano boluda, full boludo, penales, pelotudo, y hoy ni siquiera fueron al VAR. Pero bueno, no podemos tampoco quedarnos con eso, lamentablemente. La bronca de Leo con el máximo ente sudamericano sería acompañado por Claudio Tapia, y esa sería la firma de una relación que había comenzado años antes, pero ahora más fuerte que nunca. Porque incluso en medio del escándalo post-Copa América, en la que Chiqui había escrito una carta en contra del arbitraje de la Conmebol, el mismo órgano eligió destituirlo de su cargo en FIFA, y tiempo más tarde la relación volvería a retomarse. Cabe recordar un hecho que sucedió en la última jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, en la que Argentina, como les conté minutos atrás, vencía a Ecuador por 3-1 con 3 tantos del 10 y que en el vestuario, cuando Messi se dirigía por el túnel, pasaba lo siguiente. Luego puede ayudar al trabajo periodístico, puede generar algún título, pero lo que queríamos más que nada era esto. El presidente de la AFA saludando al 10, agradeciéndole al 10. ¿Qué hubiese sido del fútbol argentino sin los ingresos? Durante 2020, en plena pandemia por el COVID-19, fue reelecto el 19 de mayo por unanimidad de 43 votos en una asamblea virtual por un lapso de 5 años más. Aunque un año más tarde, debido a que Nueva Chicago presentó un amparo ante la Inspección General de Justicia, no fue confirmada su continuidad hasta tiempo más tarde. Ya para 2021, consumado un equipo mucho más estable en cuanto a resultados, Argentina lograba, después de 28 años sin títulos, la ansiada Copa América 2021 en la final ante Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Si lo dicho hasta ese entonces no convencía que estaba en lo correcto al apostar por aquel joven inexperto de entrenador como Scaloni, el Campeonato de América se había encargado por sí solo de callar algunas bocas. Aquel momento sería el ideal para ratificar al técnico hasta el Mundial de Qatar, al que la selección argentina se terminaría de clasificar bastante tiempo antes de cerrado el proceso de eliminatorias. El 1 de junio del 2022, Argentina vencía en Wembley a Italia por la finalísima, el torneo entre el campeón de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, y el campeón de la Copa América 2021. Con una selección encendida, Argentina llegaba entonado al Mundial y la figura de Tapia cada vez era menos discutida en la opinión popular, aunque siempre teniendo en contra a los grandes medios de comunicación. En Qatar se lo pudo observar muy cercano a Messi y con una gran relación, no solamente con el plantel de jugadores, sino también con el cuerpo técnico. El resto ya se sabe. Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022 y Tapia se metió entre los 3 presidentes de la AFA que lo lograron en su mandato. Alfredo Francisco Cantilo en 1978, Julio Humberto Grondona en 1986 y Claudio Tapia en 2022. Más allá de la gloria respecto a las selecciones nacionales, el máximo mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino tiene una deuda para con su fútbol: aumentar la competitividad de la liga.
Si bien el que desmadró todo fue Grondona, con la propuesta del campeonato de 30 equipos previo a su defunción en 2014 y que se terminó realizando en 2015, el campeonato argentino nunca volvió a su originalidad de 20 equipos, por lo menos en primera división. Mientras tanto, Claudio Chiqui Tapia será presidente de la AFA al menos hasta 2025 y se espera que todo lo que logró a nivel de selecciones nacionales también lo pueda emular en el fútbol argentino.